esa cochera cayéndose a pedazos que me dejó, pero cuando la abrí me llevé un susto de los 1000 demonios. Ni allá estaba yo, Carmen Delgado, con mis 68 años sobre los hombros, plantada frente a ese galpón oxidado que mi difunto Hernán me había dejado como herencia. El eco de las palabras de mi hijo Alejandro aún me retumbaba en el pecho. Eres una vieja inútil, mamá. Papá sabía que lo bueno se iría al diablo contigo. Esas palabras eran como puñales herrumbrosos, clavándose en lo que me quedaba de dignidad. Hacía solo 3 semanas que Hernán se había ido, su corazón rendido ante la enfermedad, y el testamento nos había partido en dos. Alejandro se llevaba el apartamento lujoso y los billetes, y a mí me tocaba este agujero olvidado, con telarañas pegajosas y un suelo de tierra que olía a abandono. Ñanem me tumbé en el suelo sucio esa noche de mi cumpleaños, el aire frío cortándome la piel como navajas de hielo, y pensé que así era mi vida, un enredo de polvo y recuerdos amargos. Pero algo me empujó a abrir esa puerta chirriante al amanecer. El metal se resistió, raspando como uñas en una pizarra, y cuando finalmente cedió, un torrente de luz me golpeó. Ahí en la penumbra, brillaban 3 fieras dormidas, un Lamborghini Miura P400 del 68, su pintura negra como la noche de Michoacán, un Porsche 356 A Speedster del 57, con curvas suaves que invitaban a tocar, y un Jaguar E-Type Series 1 del 64, reluciente como un tesoro azteca sacado de la tierra. Mi corazón tronó en mi pecho, un miedo dulce que me dejó sin aliento. ¿Qué diablos es esto, Hernán? Ñanem una carpeta de cuero desvencijada. Encontré su letra temblorosa, como si sus manos aún me susurraran. Carmen, mi reina, sé que Alejandro es un ambicioso sin remedio. Te dejo esto para que no te falte nada. Los carros, la casa en Playa del Carmen, las acciones, todo es tuyo. Llámale a Ricardo Valdés, él te ayudará. Lágrimas saladas me quemaron los ojos mientras leía. ¿Una casa en la playa? ¿Propiedades y dinero oculto? Hernán, ese tramposo con corazón de oro, había jugado sus cartas para protegerme, dejando a Alejandro con el brillo falso y a mí con la verdadera bendición. Ahora, en Playa del Carmen, con el mar Caribe lamiendo la arena y el viento salado en mi cara, empiezo a reconstruirme. Laura Quintana, mi abogada de confianza, y Teresa Montoya, la vecina que Hernán arregló para recibirme, me arropan como familia. Pero Alejandro, ese hijo ingrato, con sus inversiones hechas trizas, ya manda a su asistente a rogarme ayuda. ¿Lo perdonaré? Tal vez, pero no sin condiciones. Mientras conduzco el Miura por la costa, con el motor rugiendo como un toro bravo, me pregunto qué más secretos escondía Hernán y cómo cambiará esto a mi familia para siempre. Mientras conduzco el Miura por la costa, con el motor rugiendo como un toro bravo, me pregunto qué más secretos escondía Hernán y cómo cambiará esto a mi familia para siempre. El viento salado me azota la cara, mezclándose con el olor a mar y gasolina, y por un momento siento una chispa de libertad que no había probado en décadas. Hernán, ¿por qué me dejaste con este rompecabezas? Le susurro al aire, como si él pudiera oírme desde el otro lado. Pero justo cuando el sol se esconde detrás de las palmeras, algo en el tablero del coche parpadea, una luz roja, insistente, que no recuerdo haber visto antes. Mi corazón se acelera, no solo por el empuje del motor, sino por ese miedo pegajoso que se enrosca en mis entrañas como una serpiente. Me estaciono el Miura en una caleta solitaria, el arena crujiendo bajo las llantas como huesos secos, y abro el guantera con manos temblorosas. Ahí, entre mapas amarillentos y un viejo estuche de cigarrillos, encuentro un sobre sellado con la letra de Hernán. Carmen, si estás leyendo esto, significa que no confié lo suficiente en ti antes, dice la nota, y las palabras me golpean como un vendaval en Yucatán. Resulta que mi querido Hernán no era el hombre intachable que creí. Había estado involucrado en negocios turbios, algo con contrabando de antigüedades mayas, y esos carros, esa casa en Playa del Carmen, todo era fruto de un pasado oscuro que lo persiguió hasta el final. Peor aún, la carta revela que Alejandro no es mi hijo biológico. Hernán lo adoptó de su primer matrimonio, una unión que juró borrar antes de conocerme, pero que nunca desapareció del todo. Lo hice para protegerte, mi reina, pero ahora el pasado nos alcanza. Busca a Elena, ella lo sabe todo. Las lágrimas me queman los ojos, un dolor que se cuela por los poros como veneno, y me río con amargura, porque ¿cómo pude ser tan ciega? Alejandro, ese ingrato que me escupió en la cara, podría ser un extraño,
un fantasma de la vida anterior de Hernán. Y si él lo sabía, si planeó todo para robarme lo que queda. El mar brama a lo lejos, un recordatorio de que después de la tormenta más feroz sale el sol, pero este secreto me hunde en la arena movediza. Llamo a Laura, mi abogada con la voz quebrada. Laura, hay algo que no te conté. Ella responde con un silencio pesado, y antes de colgar, suelta, Carmen, ten cuidado. Hay gente preguntando por Hernán en la ciudad. Ahora, mientras el crepúsculo tiñe el cielo de rojo sangre, me doy cuenta de que mi nueva vida es un castillo de naipes. Puedo perdonar a Alejandro, o este descubrimiento lo convierte en mi enemigo. Con el motor aún tibio bajo mis dedos, sé que tengo que encontrar a esta Elena, pero cada paso hacia la verdad podría derrumbar lo poco que me queda. ¿Qué más mentiras ocultaba Hernán? ¿Y quién soy yo realmente en medio de todo esto? Nan, mientras el sol se hunde en el horizonte, tiñendo el mar de un rojo que parece sangre derramada, me obligo a arrancar el Miura y dejar atrás esa caleta maldita. ¿Quién soy yo en medio de todo esto? Me repito, como si decirlo en voz alta pudiera desenredar el nudo de mentiras que Hernán dejó atrás. El motor ruge, un toro enloquecido que me sacude las entrañas, y conduzco hacia Mérida, siguiendo las migajas que dejó en esa carta Busca a Elena. No sé quién es ella, pero cada kilómetro que devoro me acerca a la verdad, y al mismo tiempo me aleja de la mujer que creía ser. Las calles polvorientas de Yucatán se enredan en mis faros, el aire espeso con el aroma a yuca asada y humo de campfire que me recuerda a mi infancia en Veracruz. Llego a una vieja casona en las afueras, un lugar que huele a madera podrida y secretos olvidados. Golpeo la puerta con el puño, el eco retumba como un corazón desbocado. Elena. Soy Carmen. Hernán me dijo que tú lo sabes todo, grito, y mi voz se quiebra cargada de un miedo que se enrosca en mi garganta como una boa constrictora. La puerta se abre, y ahí está ella, una mujer de cabello gris y ojos que parecen espejos rotos, mirándome con una sonrisa que no llega a sus labios. Carmen, al fin llegas, pensé que nunca vendrías, dice, y su voz es un susurro que me congela la sangre. Me invita a entrar, y en la sala mal iluminada, sobre una mesa llena de fotos amarillentas, me entrega un sobre. Lee esto, y prepárate para odiarme, y a ti misma. Las palabras en el papel me golpean como un huracán en la costa. Elena no es solo una desconocida, es mi hermana la que mi familia borró de las historias familiares hace décadas, cuando huyó de un escándalo en Tabasco. Pero eso no es lo peor. Resulta que yo, Carmen, estuve involucrada en los negocios turbios de Hernán desde el principio. No era la esposa inocente, era su socia, la que manejaba los contactos para el contrabando de antigüedades mayas. Tú lo sabías, Carmen, lo borró tu mente para sobrevivir, pero Alejandro, él es tu hijo biológico, no de Hernán. Lo dimos en adopción juntos, y Hernán lo reclamó para controlarte. El mundo se derrumba a mi alrededor, el suelo se siente como arena movediza bajo mis pies. Yo una criminal, Alejandro, carne de mi carne. Las lágrimas me queman como chile habanero en una herida abierta, y me río con una amargura que sabe a bilis. ¿Por qué no me lo dijiste antes, pinche hermana? Le escupo, pero ella solo niega con la cabeza. Porque esto te destruiría. Y ahora lo hace. Pero hay más. Laura no es quien dices. Ella trabaja para los que nos perseguía. No justo. Cuando intento asimilarlo, el teléfono de Elena vibra, y una voz al otro lado gruñe. Tenemos a Alejandro. Si quieres salvarlo, ven sola. Cuelgan, y el silencio es un puñetazo en el estómago. Me tambaleo hacia la puerta, el corazón latiendo como un tambor maya en una ceremonia oscura. He pasado de víctima a culpable en un instante, y ahora, ¿qué? ¿Puedo rescatar a mi hijo verdadero y enfrentar mi pasado, o esto solo me arrastrará más profundo? Mientras arranco el coche, el viento salado me azota la cara, un recordatorio de que después de la tormenta más feroz, a veces no sale el sol, sino otra oscuridad. ¿Quién soy yo ahora, una madre o un monstruo? Y si voy por Alejandro, ¿qué precio tendré que pagar? Mientras el viento salado me azota la cara como un látigo mojado, acelero por la carretera desierta hacia la dirección que dictó esa voz en el teléfono. ¿Quién soy yo ahora? Ni madre ni monstruo, solo una sombra que se aferra al volante, con el corazón latiendo como un tepalcate roto bajo el sol implacable de Yucatán. ¿Eso valdrá la pena, Carmen? ¿O solo te estás enterrando más profundo? Me susurro, y mi voz se mezcla con el rugido del motor, un torbellino de dudas que huele a gasolina y miedo rancio.
Nuculzan las luces de la ciudad se disuelven en la oscuridad, y sigo las instrucciones hasta una hacienda abandonada en las afueras de Mérida, un lugar que apesta a tierra húmeda y flores marchitas, como un altar olvidado en el Día de los Muertos. Aparco el coche y salgo con las manos temblando, el aire espeso con el aroma a copal quemado que me golpea el pecho como un puño de recuerdos enterrados. Avanzo hacia la puerta entreabierta, el metal oxidado raspa mis dedos como garras de jaguar y entro con el aliento atrapado en la garganta. Allí en la penumbra lo veo a Alejandro, atado a una silla, pero su rostro no muestra miedo, sino una calma que me congela la sangre. Mamá, dice, y su voz es un eco que resuena en mi interior como un eco de Teotihuacán. Pero antes de que pueda correr hacia él, una figura sale de las sombras. Es Hernán, vivo, mi esposo, al que juré ver muerto, parado frente a mí con una sonrisa torcida que sabe a traición y tequila agrio. Carmen, mi amor, siempre tan predecible, susurra, y su voz me revuelve el estómago como un pozol mal digerido. El mundo se tambalea. No, se derrumba como un cenote cediendo bajo el peso de secretos. ¿Cómo? Pensé que estabas muerto, le escupo, las palabras saliendo como balas de plomo en una cantina de pelea. Él se ríe, un sonido que raspa como grava en una herida. Oh, pero lo estaba, en cierto modo. Tú me mataste, Carmen. Esa noche en Tabasco, cuando todo se vino abajo, lo borró tu mente como borró todo lo demás, pero yo sobreviví, y ahora, aquí estoy, para recordarte quién eres de verdad. Las lágrimas me queman los ojos como jugo de limón en una cortada, y miro a Alejandro, que baja la cabeza. Y él, dijeron que era mi hijo, grito, pero Hernán niega con la cabeza. Alejandro, no es tu hijo biológico, ni siquiera es real en el sentido que crees, es mi sobrino, y lo usé para traerte de vuelta. Tú, Carmen, eres la jefa de todo esto, la que orquestó el contrabando, la que eliminó a los que se interponían. Lo olvidaste para protegerte, pero yo lo sé, y ahora, los que te perseguían, son tus propios aliados, esperando tu regreso. Mi cuerpo se sacude como un terremoto en Chiapas. El aire se espesa con el olor a sudor y mentiras. Si esto es verdad, entonces no soy la víctima, soy el verdugo. Pero en medio de la vergüenza que me aplasta como una losa de piedra maya, siento un hilo de fuego en el pecho, una resiliencia que susurra, aún puedes luchar, pinche guerrera. Intento acercarme a Alejandro, pero Hernán saca un arma, y su mirada es un abismo. No tan rápido. Si quieres salvarlo, tendrás que elegir unirte a mí o verlo desaparecer. Mientras el eco de sus palabras retumba en la habitación como un ritual chamánico, me doy cuenta de que cada verdad desata una cadena nueva. ¿Puedo deshacer esto, o solo me estoy convirtiendo en lo que siempre fui? Y si huyo ahora, ¿qué demonios me espera en la oscuridad? Ni si huyo ahora, ¿qué demonios me espera en la oscuridad? Esa pregunta me golpea como una piñata reventada, esparciendo dulces amargos por todo mi ser. Me quedo ahí, paralizada en la penumbra de esa hacienda maldita, con el olor a copal y tierra mojada trepándome por la nariz como un fantasma de mi infancia en Veracruz. Hernán me mira con esa sonrisa de coyote, el arma en su mano temblando apenas, y yo, pinche Carmen, me siento dividida entre el instinto de madre falsa y el abismo de la verdad. Decide, Carmen, susurra a él, su voz como el eco de una marimba desafinada en una fiesta que se va al carajo. Pero antes de que pueda responder, Alejandro levanta la cabeza, y sus ojos, esos ojos que juraba, eran un espejo de los míos. Brillan con una furia que no había visto antes. Espera, dice, y su voz corta el aire como un machete en la selva. Hay algo que ninguno de ustedes sabe. Mamá, o mejor dicho, tía, yo soy tu hijo de verdad. No, el mundo se vuelve un remolino, como si un huracán de Yucatán me hubiera chupado el alma. ¿Qué? Mi pecho se contrae, el dolor se cuela por mis poros como agua de cenote contaminada, y miro a Alejandro con una mezcla de horror y anhelo. ¿De qué hablas, chamaco? Le grito, pero mis palabras salen quebradas, como tamales fríos que se desarman en la boca. Hernán se congela. El arma baja un poco, y en su rostro aparece una grieta de confusión que me hace dudar si él también es un títere en este circo. Alejandro continúa, su voz un torrente de verdades podridas. Hace años, en una cantina de Oaxaca, tú y Hernán, mi padre, tuvieron una noche que cambió todo. Yo soy el resultado, el secreto que enterraron con tequila y mentiras. Pero no soy solo tu hijo. Soy el heredero de lo que construiste, de los negocios sucios en Chiapas y los contactos en la frontera. Tú no eras la jefa por accidente, Carmen. Lo eras porque yo te ayudé a olvidarlo,
para protegerte de los que venían por nosotros. Y ahora los que te persiguen son mis aliados, no los tuyos. Nale vergüenza me inunda como un río en temporada de lluvias, ahogándome en culpa y traición. ¿Cómo pude ser tan ciega? Mi propia sangre, manipulándome como si fuera una muñeca de Día de Muertos. Intento acercarme a él, mis manos extendidas como ramas secas, pero Hernán gruñe y levanta el arma de nuevo. Mientes, ¿verdad? Esto es otro truco. Le escupe a Alejandro, pero en sus ojos veo el mismo torbellino que me sacude a mí. Si Alejandro dice la verdad, entonces no soy solo el verdugo. Soy la raíz de esta podredumbre familiar, y mi resiliencia, ese fuego que aún quema en mi pecho, se convierte en una llama que podría incinerarnos a todos. No hay escape, cada revelación es un lazo más apretado. Empiezo a recordar fragmentos, una cicatriz en mi brazo, un llanto en la noche, y el pánico me sube como el vapor del pozol en un mercado abarrotado. Pero en medio de este caos, una voz dentro de mí susurra: aún puedes pelear, carnala, aunque el precio sea tu cordura. Justo cuando me lanzo hacia adelante, un estruendo en la puerta nos interrumpe, sombras que se acercan, voces que gritan nombres que no reconozco. Nanen, ¿qué vendrá ahora, si hasta mi propia sangre me ha traicionado? La oscuridad me llama, y yo, con el corazón hecho trizas, me pregunto si podré sobrevivir a esta nueva pesadilla. No justo cuando me lanzo hacia adelante, con el corazón latiendo como un tambor en una procesión de muertos, la puerta se hace pedazos con un estruendo que huele a pólvora y miedo rancio. Sombras armadas irrumpen en la hacienda, sus botas pisoteando el suelo de terracota como si estuvieran aplastando las hojas secas de un tamarindo olvidado. Me congelo, el aire espeso con el aroma a sudor y metal, y las voces gritan nombres que suenan como ecos de una pesadilla. Hernán, manos arriba. Carmen, no se mueva. Uno de ellos, un tipo con cara de haber visto demasiado en las favelas de Tijuana, se adelanta con una placa que brilla bajo la luz mortecina. Somos de la Federación, dice, su voz cortando el aire como un cuchillo en un mole picante. Y entonces el golpe: Alejandro no es quien dices, Carmen. No es tu hijo, nunca lo fue. Nunca lo fue. No, el mundo se derrumba sobre mí como un adobe en temporada de huracanes, el dolor filtrándose por mis venas como veneno de alacrán. ¿Qué? Mis rodillas flaquean, y me agarro a la pared, sintiendo la frialdad áspera bajo mis dedos, como el tacto de una tortilla fría en un mercado vacío. Miro a Alejandro, su rostro ahora una máscara de traición, y él no niega nada. Lo siento, tía, o lo que sea que eras para mí, murmura, con una sonrisa que apesta a falsedad, como el tequila rebajado que venden en los antros de Guadalajara. Hernán ruge, intentando levantarse, pero los agentes lo reducen con un forcejeo que hace que el arma caiga al suelo con un eco sordo. Mientes, cabrón, le grito al agente, pero mi voz sale quebrada, cargada de esa culpa que me ahoga como el lodo de un río en Chiapas durante las inundaciones. Si Alejandro no es mi hijo, ¿qué soy yo? Una madre inventada, una sombra en mi propia vida. Recuerdos borrosos me inundan, un niño real, un llanto en la noche de hace años en Veracruz, un entierro que juraba haber olvidado. Lo mataron por mi culpa, y Hernán, ese coyote que amé, lo sabía todo este tiempo. La gente se acerca, su aliento oliendo a café quemado y noches sin dormir. Hace 10 años, en una operación en la frontera, tu verdadero hijo murió, Carmen. Lo escondimos para protegerte, pero tú lo bloqueaste. Alejandro es un infiltrado, un señuelo que plantamos para desmantelar tu red. Pero hay más, eres la clave de todo, la que puede derribar a los verdaderos jefes. O al menos, eso creíamos. Sus palabras me golpean como un puñetazo en el estómago, reviviendo el trauma que pensé enterrado con rosas y tierra sagrada. ¿Y si esto es una trampa mayor? Mi resiliencia, ese fuego que aún arde en mi pecho como un volcán dormido, me obliga a pelear, a no rendirme, pero cada verdad desata una nueva cadena. Si ayudo, me convierten en traidora, si no me hunden más en el abismo. Alejandro me mira ahora con lástima, y susurro: ¿por qué, chamaco? ¿Por qué mentiste? Él no responde, en su lugar los agentes lo sacan a rastras, dejando un silencio que grita acusaciones. Pero justo cuando creo que nada peor puede venir, el agente añade: y Hernán no es quien parece, es tu hermano, Carmen. Tu sangre de verdad. La oscuridad me envuelve,
Y yo, con el alma hecha jirones, me pregunto qué más secretos guardan estas sombras y a qué precio podré desenterrarlos. La oscuridad me envuelve como el humo de un copal en una ceremonia olvidada, y ahí, con el alma hecha jirones, me hundo en un pozo de preguntas que pinchan como espinas de nopal. ¿Qué otros secretos guardan estas sombras y a qué precio podré desenterrarlos? Me quedo paralizada en el suelo de la hacienda, el polvo levantándose a mi alrededor con un olor a tierra mojada y desesperación, mientras los agentes se mueven como fantasmas en la penumbra. Mi mente es un remolino de recuerdos falsos, cada uno más amargo que un pozole mal sazonado, y no sé si gritar o simplemente rendirme a esta ola de verdades que me ahoga. Nel agente, ese hombre con ojos que parecen haber visto el alma de Michoacán en sus peores noches, se acerca con una lentitud que me pone la piel de gallina, como el viento frío antes de una tormenta en el DF. Carmen, dice, su voz un susurro que corta como el filo de un machete en la selva de Chiapas. Y algo más que debes saber. No solo Hernán es tu hermano. Tú no eres la víctima aquí, eres la arquitecta de todo esto. Mis pulmones se congelan, el aire huele a miedo rancio mezclado con el aroma del mezcal que guardo en el aparador. Y el mundo da vueltas. Yo, la que diseñó esta red de mentiras, esta telaraña de traiciones que me ha envuelto como un rebozo sucio, recuerdos que pensé enterrados en el cementerio de Oaxaca resurgen, reuniones secretas en mercados de Puebla, voces que ordenaban silencios, y un niño, mi verdadero hijo, cuyo rostro se difumina en la niebla. No puede ser, murmuro, mi voz rota como un jarrón de talavera hecho trizas, hablando directo a ti, lector, porque ¿quién más entendería este caos? ¿Cómo pude ser la villana en mi propia historia, la que sembró el veneno y ahora me envenena a mí misma? Nell continúa, implacable. Hace años, en una operación en la frontera de Sonora, fingiste su muerte para proteger tu imperio. Eras la jefa, Carmen, la que controlaba todo desde las sombras de la capital. Pero el trauma te rompió y creaste esta versión de ti misma, la madre dolida, la ingenua. Alejandro era tu creación, y Hernán, tu hermano lo supo siempre, pero te amaba demasiado para decírtelo. El dolor se filtra por mis poros como el sudor en una noche de fiesta en Guadalajara, una mezcla de vergüenza y culpa que me quema el pecho. Si ayudo a desmantelar esto, me libero o me hundo más en el abismo. Cada verdad es un lazo que se aprieta, y mi resiliencia, ese fuego chido que aún arde en mí como el sol de Yucatán después de la lluvia, me empuja a pelear, pero ¿contra quién, Tenon? De repente Hernán, atado en el rincón, levanta la vista con una mirada que grita arrepentimiento. Hermana, perdóname, susurra, y eso lo complica todo. Si es mi sangre, ¿es él mi salvación o mi ruina? No hay respuestas, solo más preguntas que me dejan temblando, con el corazón latiendo como un tambor en una procesión de muertos. Pero justo cuando intento asimilarlo, el agente sonríe con una malicia que huele a traición fresca. Y ahora, Carmen, vas a trabajar para nosotros, o para ti. ¿Quién sabe? Sus palabras me dejan en un precipicio, y me pregunto, ¿qué pasará si desato esta verdad? ¿Y quién seré al final? Sus palabras me dejan colgada en ese precipicio, como una piñata a punto de romperse en una fiesta que ya no quiero celebrar. Trabajar para ellos, o para mí. ¿Qué significa eso, lector? Estoy a punto de convertirme en mi propia sombra, o en el monstruo que siempre temí. Me obligo a respirar, el aire espeso como el atole frío en una madrugada de Tlaxcala, y miro a la gente con ojos que deben parecer los de un coyote acorralado. Y si no quiero, le digo, mi voz temblando como las maracas en una canción de ranchera que no termina bien. Noel se ríe, un sonido que raspa como el carbón en un asador de carne asada, y se quita el sombrero con una lentitud que me hiela la sangre, como el viento que barre el desierto de Chihuahua, en pleno invierno. Carmen, hay algo que no te he dicho, algo que cambiará todo. Mi corazón late como un bombo en una procesión del Día de Muertos, y antes de que pueda preguntar, él suelta la bomba. Soy Alejandro, tu hijo, el que fingiste muerto, el que creaste en tus mentiras, pero soy real, y he estado aquí todo el tiempo, guiando esto para traerte de vuelta. No, el mundo se tambalea, lector, ¿me oyes? Es como si un temblor de la Ciudad de México sacara el piso bajo mis pies. Alejandro, mi hijo, vivo. Recuerdos que pensé muertos resurgen como el agua del Popocatépetl después de una erupción, su risita en los patios de una hacienda en Morelos, sus manos pequeñas en las mías durante una verbena en Veracruz. Pero si es él, ¿qué significa eso? ¿He sido la marioneta en mi propio espectáculo, o él el titiritero?
El dolor se enrosca en mi pecho como una serpiente de cascabel en las sierras de Durango, una mezcla de alivio y horror que me deja sin aire. Si Alejandro es el agente, entonces todo lo que creí, las traiciones, las sombras, incluso Hernán, es una telaraña que él tejó. ¿Fui yo la villana o la víctima de mi propia carne y sangre? Nean Hernán gime en el rincón, su rostro una máscara de confusión que me obliga a cuestionarlo todo. ¿Sabía él? ¿Era parte de esto? Intento levantarme, el polvo pegado a mi piel como el sudor en una noche de calenda en Oaxaca, pero mis piernas fallan, traicionándome como tantas cosas en esta vida. ¿Por qué, Alejandro? ¿Por qué hacerme esto? Le pregunto, y su respuesta es un susurro que apuñala como el chile habanero, porque tenías que recordar, mamá. Eras la jefa, la que controlaba el imperio, pero el trauma te quebró. Te traje aquí para que te cures, pero ahora tienes que elegir, destruirlo todo, o reconstruirnos. Nean el pero lector, justo cuando creo que puedo aferrarme a esta verdad como a un talismán, una nueva duda me golpea. Si es mi hijo, ¿por qué sus ojos brillan con esa frialdad? Y si esto es otra mentira, otro nivel de engaño, mi resiliencia, ese chispa chida que me ha sacado de pozos más profundos que el cenote de Yucatán, me impulsa a pelear, pero cada respuesta abre una herida más grande. Si ayudo, salvo a mi familia, o me hundo en el lodo. Nenel, de pronto, la puerta se abre con un estruendo, y sombras entran como ladrones en la noche. ¿Quiénes son? Mi pulso se acelera, y me pregunto, ¿qué secretos vendrán ahora? ¿Y qué quedará de mí al final? La puerta se abre con un estruendo, que retumba como el trueno en una tormenta de Sinaloa, y esas sombras se cuelan adentro como si fueran fantasmas escapados de un altar de Día de Muertos. Lector, te juro, mi corazón se congela como el helado de garrafa en una plaza de Puebla en diciembre, y el aire huele a miedo mezclado con el polvo y el sudor rancio de esta habitación que apesta a secretos podridos. Me acurruco contra la pared, mis manos temblando como hojas de nopal en el viento, y susurro para mí misma, ¿quiénes son estos intrusos que llegan a remecer lo poco que me queda? Nen, de las sombras emerge una figura alta, con un sombrero vaquero que proyecta una negrura como el mezcal sin diluir, y su voz resuena como el grito de un gallo en una finca de Michoacán al amanecer. Carmen, mi madre, si es que alguna vez lo fuiste, dice, y mi mundo se parte en dos como una piñata de feria en Jalisco. Es una mujer, con ojos que brillan con la frialdad de las aguas del Pacífico en Baja California, y su rostro, lector, su rostro es el mío, pero más joven, más feroz. Soy Isabela, tu hija, la que diste en adopción hace años, la que creías perdida en las calles de Monterrey. Y Alejandro no es tu hijo, es un impostor, un lobo disfrazado de oveja, creado por el mismo imperio que te rompió. Nen, Isabella, mi hija, el shock me golpea como un golpe de boxeo en la arena. México, lector, y las lágrimas corren por mi cara como el agua de un chorro en una procesión de Semana Santa. Recuerdos que pensé enterrados resurgen, el llanto de un bebé en una clínica de Guadalajara, la firma en un papel que me arrancaron como un tamal del envoltorio. Si esto es verdad, entonces Alejandro, ese hombre que acababa de destrozarme con su confesión, no es más que un engaño, una marioneta de las sombras que me han perseguido. Pero, ¿y si es otra trampa? Mi pecho se aprieta con una culpa que sabe a chile piquín, un remordimiento que se infiltra en mis venas como el veneno de una serpiente en las selvas de Chiapas. Si Isabella es real, ¿significa que mi vida entera ha sido una mentira tejida por manos ajenas? Hernán, atado en el rincón, me mira con ojos que imploran, y me pregunto si él lo sabía todo el tiempo, si era parte de este juego sucio. Alejandro, o quien sea, se ríe, un sonido áspero como el rasguño de un machete en un cafetal de Veracruz, y niega con la cabeza. No le creas, mamá, es una de ellas, una agente más. Pero Isabella saca un collar de su cuello, uno que reconocería en cualquier lugar, el dije de la Virgen de Guadalupe que perdí hace décadas. Mi visión se nubla, lector, y por un momento, una chispa de esperanza me calienta como el sol en las playas de Quintana Roo. Tal vez pueda reconstruir lo roto, salvar a mi verdadera familia. Pero justo cuando extiendo la mano, Isabella añade, y Hernán no es quien piensas. Es mi padre, no el tuyo en esta telaraña. El piso se hunde bajo mis pies como el barro en una inundación de Tabasco, y todo lo que creí se deshace. Hernán, padre de Isabella, ¿he sido la villana en mi propia historia, o solo una pieza en un tablero gigante? Me obligo a levantarme, esa resiliencia chida que me ha sacado de infiernos peores, pero cada paso abre una nueva grieta.
Si ayudo a Isabela, libero la verdad o me hundo más en el lodo. De repente, un disparo eco en la oscuridad y las sombras se multiplican. ¿Quién disparó? Mi pulso late como un tambor en una danza azteca, y me pregunto, ¿qué más se revelará, y quién saldrá vivo de esta pesadilla? El disparo retumba en mis oídos como el eco de una explosión en las minas de Zacatecas, y de pronto, el olor a pólvora me inunda las fosas nasales, mezclado con el hierro de la sangre que tiñe el aire. Lector, te juro que mi mano derecha palpita con un fuego que quema como el chile habanero en un taco al pastor de la calle, y cuando bajo la mirada, veo el arma en mis dedos humeante y acusadora. Yo disparé, mi propio cuerpo me traicionó, como un traidor en una revolución zapatista, el shock me paraliza, congelándome como un bloque de hielo en los glaciares de Popocatépetl, y las sombras a mi alrededor se arremolinan como fantasmas en una velada de muertos. Isabella grita, su voz cortando el aire como el silbido de un machete en los campos de azúcar en Morelos, y se lanza hacia Alejandro, que yace en el suelo con un agujero en el hombro. Mamá, fue él, intentó matarnos, exclama, pero sus palabras se distorsionan en mi mente, porque ahora, al enfocarme en mi mano temblorosa, un fragmento olvidado surge como un recuerdo enterrado en las ruinas de Teotihuacán. Lector, no puedo ocultártelo, flashes de una noche en una hacienda de Yucatán, donde firmé documentos bajo coacción, donde creé a Alejandro como un peón en este juego. Yo lo inventé, yo Carmen, la supuesta víctima, soy la arquitecta de esta telaraña. Las lágrimas me ahogan como la lluvia en un temporal de Veracruz, y el peso de la culpa se enrosca en mi pecho como una boa en la selva de Chiapas. Si esto es verdad, entonces Isabella no es solo mi hija, sino un lazo que ató para mi propia caída. Pero, ¿y si es otra ilusión? Mi corazón late con una esperanza teimosa, esa chispa chida que me ha salvado de pozos más profundos, murmurándome que tal vez pueda deshacerlo todo. Ni Hernán, aún atado, me mira con ojos que ahora parecen espejos rotos, y suelta un susurro ronco: Carmen, siempre lo supe, eres parte de ellos, de ese imperio que juramos combatir. Pero yo soy tu hermano, no tu amante ni el padre de Isabella. Su confesión me golpea como un uppercut en una lucha libre en la arena Coliseo, lector, y el mundo se desmorona. Hermano, ¿he sido la villana en mi propia familia, entrelazada en incesto y mentiras? Me tambaleo, el piso inestable bajo mis pies como el lodo de un río en Oaxaca durante las inundaciones, y cada respiro trae un nuevo dolor, una nueva grieta en lo que creía inquebrantable. Pero justo cuando intento soltar el arma, Isabela me arrebata, su agarre frío como el Pacífico en Acapulco. No te escapes ahora, madre, vamos a terminar esto junto. Sin embargo, su tono traiciona una duda. Y en ese momento, oigo un crujido en la puerta, alguien más entra, con pasos que resuenan como el tambor de un danzante en una fiesta de Guelaguetza. ¿Quién es? Mi pulso se acelera, y me pregunto, si soy la creadora de esta pesadilla, ¿qué monstruo acabo de despertar? Lector, el abismo se abre más profundo, y temo que al asomarme, no haya vuelta atrás. Ni el abismo se abre, lector, tragándome en su oscuridad como un sumidero en las ciénagas de Tabasco durante la temporada de lluvias. El crujido de la puerta se convierte en un trueno que retumba en mi pecho, y ahí, enmarcado en el umbral como un espectro salido de una procesión en el Día de Muertos, aparece un hombre que no reconozco al principio. Su rostro, iluminado por el resplandor mortecino de una lámpara, me golpea con la fuerza de un toro en una plaza de toros en Tlaxcala. Soy yo, o al menos, una versión de mí, con ojos que brillan como los míos, pero llenos de una frialdad que hiela como el viento en los desiertos de Sonora. Nannen, dice con una voz que es un eco de la mía, pero distorsionada, como si viniera de un grabador viejo en un mercado de Oaxaca. Pensé que nunca llegarías a este punto, pero aquí estás, tejiendo tu propia ruina como una artesana en Chiapas con su telar. Nan Isabella suelta un jadeo, su mano se tensa en mi brazo, y por un instante, el mundo se detiene. ¿Qué diablos está pasando? Mi mente se fractura, lector, como un vaso de pulque al caer en el suelo de una cantina en Puebla. Este hombre, este doble, me mira con lástima y algo peor, superioridad. No soy tu hermano, Carmen, continúa Hernán, pero no. Espera, él no habla. Es este intruso el que lo dice. Hernán es un invento, como Alejandro. Todo esto es un experimento, y tú eres la conejita de Indias. Las palabras se enredan en mi garganta como espinas de nopal,
y tropiezo hacia atrás, el arma cayendo de mis dedos con un golpe sordo. ¿Qué estás diciendo?, murmuro. Mi voz un susurro roto como el lamento de un mariachi en una serenata fallida. Isabella, mi hija, la que juré proteger, se ríe entonces, una risa que corta como el filo de un cuchillo obsidiano en Teotihuacán. Madre, o lo que sea que eres, yo lo sabía desde el principio. Formo parte de esto. Tú no creaste nada, te crearon a ti. El hombre, mi doble, se acerca y su olor a tabaco y sudor como el de un peón en los cafetales de Veracruz, me envuelve. Eres una creación, Carmen, un programa, un cascarón con recuerdos implantados. Ese imperio que juraste combatir es el que te dio vida. Isabella es tu guardiana, no tu hija, y yo soy el que te despierta. Calma, las lágrimas me queman los ojos como jugo de limón en una herida, y el shock me sacude como un sismo en el Pacífico. Si esto es verdad, entonces nada es real, ni el amor por Isabella, ni la traición de Hernán, ni siquiera el dolor que me ha destrozado. Pero en medio de la desesperación, una chispa se enciende, esa terquedad chida que me ha sacado de tantos atolladeros, murmurándome que quizás pueda luchar. De pronto, el hombre extiende la mano, ofreciéndome un dispositivo que pulsa como un corazón robado. Darlo, y verás la verdad. Pero cuidado, porque al hacerlo, destruyes lo poco que te queda. Calma, no lo tomo, en cambio, me lanzo hacia Isabella, gritando, Talno, ¿por qué? ¿Por qué mentiste? Ella me empuja, su rostro una máscara de arrepentimiento y engaño, y el cuarto se llena de sombras que se arremolinan como almas en una danza de concheros. Létor, el abismo ya no es un precipicio, es un laberinto, y al adentrarme, solo encuentro más mentiras. ¿Qué soy ahora? La pregunta me quema, y temo que la respuesta sea peor que la ignorancia. Y el abismo se convierte en un laberinto sin salida. Létor, con mis preguntas retumbando como el eco de un tambor en una fiesta de Día de Muertos en Michoacán. ¿Qué soy ahora? Una sombra, un eco, un cascarón hueco, que se desmorona como un taco de carnitas mal hecho. Pero antes de que pueda hincar los dientes en esa amarga verdad, el hombre, mi doble, ese pinche espectro con mi cara, se ríe, una carcajada que corta el aire como el silbido de un cohete en las fiestas de Independencia en Morelos. Órale, Carmen, dice, su voz enrollándose en mi oído como el humo de un cigarro en un bar de la Condesa. Pensaste que eras la conejita, ¿verdad? Pero no, güey, tú eres la jaula. Isabella no es tu hija ni tu guardiana, es tu reflejo oscuro, la parte de ti que sellaste hace años en las profundidades de tu propia mente. Y yo, soy el único que puede romper el espejo. El mundo se tambalea, Léctor, como si un temblor en el istmo de Tehuantepec sacudiera mis cimientos. Isabella, mi reflejo. Miro hacia ella, y sus ojos, que siempre brillaron con el calor de un atardecer en Yucatán, ahora destilan frialdad, como el hielo de una chelada mal servida. Mamá, murmura ella, pero su tono es un puñal en mi pecho, afilado como un machete en los campos de azúcar de Sinaloa, oeste lo que seas. No soy tu hija, soy lo que sobró de ti cuando decidiste huir de la verdad. El imperio que odias, lo construiste tú, en un pasado que borraste para jugar a ser la heroína. Las palabras me golpean como olas en la costa de Oaxaca durante un huracán, y mi corazón se desborda de una culpa que apesta a sudor y remordimientos, como el de un obrero en las minas de Zacatecas. Si esto es cierto, entonces Hernán, Alejandro, todo fue un invento mío, una telaraña de mentiras que tejí para no enfrentar lo que soy, no una víctima, sino la arquitecta de mi propia prisión. Lágrimas calientes como el chile habanero me queman las mejillas, y tropiezo hacia atrás, chocando contra la pared que parece cerrarse como una trampa en Teotihuacán. Pero en medio de este caos, una chispa de rebeldía se enciende. Esa terquedad chaparra que me ha sacado de los peores enredos, como un mariachi que afina su guitarra después de una paliza. No chingados, gruño, mi voz un rugido roto. Si fui yo la que creó esto, entonces puedo deshacerlo. Extiendo la mano hacia el dispositivo que el hombre ofrece, pero al rozarlo un dolor agudo me recorre, como el picor de un aguijón de alacrán en el desierto de Chihuahua. Toma esto, y destruyes el lazo con Isabella. Advierte él, o déjalo, y quedas atrapada para siempre. No lo tomo, en lugar de eso, me lanzo hacia Isabella, gritando, ¿por qué no me lo dijiste? Ella me detiene con una fuerza que no esperaba, su toque frío como el mármol de una tumba en el Panteón Civil. Porque tú me condenaste a esto, Carmen, responde,
y en sus ojos veo un destello de esperanza que me parte en dos. Ahora, elige despertar y perderme, o quedarte y enfrentar lo que eres. Nel lector, el laberinto se enrosca más, y cada paso hacia la luz trae una sombra más oscura. ¿Qué elijo ahora, si todo es un bucle de mi propia creación? La pregunta me devora, y el silencio que sigue es un gancho que ala mi alma, dejando solo el eco de lo que podría ser. Y el silencio me ala como el gancho de un torero en plena Plaza México, lector, dejando mi alma colgando en el vacío, un peso que aprieta mi pecho como el corsé de una china poblana en fiesta. ¿Elegir? ¿Despertar y perder a Isabella, o quedarme en esta jaula de ecos que yo misma forjé? Las palabras del hombre, ni doble ese cabrón con mi propia cara, resuenan en mi cabeza, pero mi mano tiembla, lista para agarrar el dispositivo que promete libertad. O eso digo. En realidad, es un suicidio disfrazado, un salto al abismo como el de un pez volador en las costas de Veracruz. Nin tomarlo, entonces, extiendo la mano, y el metal frío se enrolla en mis dedos como la cadena de un collar de muertos en Xochimilco. Un shock me recorre, lector, un dolor que se escurre por mis venas como el mezcal mal destilado en Oaxaca, quemándome desde adentro. De pronto, el mundo se desdibuja, y una avalancha de recuerdos me inunda, crudos y viscosos, como el lodo de las inundaciones en Tabasco. No soy quien pensaba. Isabella no es mi reflejo oscuro ni mi hija inventada. Es mi hermana verdadera, la que dejé atrás hace décadas en un pueblo polvoriento de Sonora, cuando huí de la verdad que ahora me aplasta. Ninto, el hombre, o soy yo en un espejo distorsionado. Se ríe de nuevo, pero su voz cambia, se transforma en un eco familiar, el de un hombre que juré muerto, Hernán. Carmen, mi amor. Dice, y el apodo me hiela como la nieve en el Popocatépetl. Pensaste que lo habías borrado todo, ¿verdad? Pero yo sobreviví. Yo creé este laberinto para ti, porque tú me traicionaste primero. Aquel día en el imperio, cuando lo derrumbaste, no mataste solo a extraños, mataste a nuestro hijo, a Alejandro. Y Isabella, ella lo sabe, ha sabido todo el tiempo. Ninto, el mundo se parte, lector, como un terremoto en Chiapas que derrumba casas y almas. Alejandro, mi hijo real, no un invento. Las lágrimas me ahogan, saladas como el agua de un cenote en Yucatán, y miro a Isabella, cuya cara ahora es un mapa de rencor, sus ojos brillando con el fuego de un volcán en Colima. No es mentira, mamá. Escupe, pero ya no suena como una hija, sino como una juez. Te he seguido todos estos años, esperando que despiertes. Pero si rompes esto, perderás más que recuerdos. Perderás